Mi nombre es Ogesian Yambu, nací en Olu, estado de Imo, Nigeria. Durante 25 años operé en la oscuridad como lo que llamábamos el segador de los destinos de los niños. Mi trabajo específico era irrumpir en las habitaciones de los niños a medianoche. Mientras los padres dormían profundamente, realicé rituales para robarles el futuro, plantar problemas espirituales y marcarlos para ataques de por vida. Y fui extremadamente eficiente en lo que hice. De hecho, era uno de los operadores más temidos en toda la región cuando se trataba de atacar a niños. Sin embargo, había ciertos niños a los que nunca podría tocar. En algunas habitaciones no pude entrar. Familias cuyos hijos estaban completamente protegidos. No importa cuántas veces lo intentamos, cuántas brujas enviamos o qué rituales realizamos, nada funcionó. Hoy voy a revelar exactamente qué les hacen las brujas a los niños en las primeras horas de la mañana. Explicaré los rituales, las misiones, los objetivos específicos y los métodos que utilizamos. Pero, sobre todo, te mostraré cómo hacer que tus hijos sean absolutamente intocables. Lo que estoy a punto de compartir es algo que todo padre, abuela y tutor debe saber. Si tiene un niño que se despierta gritando en medio de la noche sin motivo aparente, si su hijo tiene pesadillas recurrentes con las mismas imágenes aterradoras, si su hijo era brillante y estaba lleno de potencial pero de repente se ha vuelto letárgico y tiene dificultades en la escuela, si en algún momento se enferma con enfermedades que los médicos no pueden explicar o diagnosticar, o si siente que algo invisible está bloqueando el futuro de su hijo, esta historia es para usted. Estas son las señales exactas de lo que hicimos a medianoche. Estas eran las señales que buscaba para confirmar el éxito de nuestras operaciones. Déjame explicarte qué pasa cuando el reloj marca las 12. Para nosotros, la medianoche fue la hora más poderosa. Lo llamamos tiempo de sueño profundo. Es el momento en que la frontera entre el mundo físico y el espiritual se vuelve más tenue. La mayoría de los padres se encuentran en el ciclo de sueño más profundo y es menos probable que se despierten. Los niños, por su parte, tienen sus defensas naturales completamente bajas. Sus ángeles guardianes todavía están presentes, pero ellos mismos no pueden pedir ayuda porque están inconscientes. Nuestros preparativos comenzaron a las 11:30. Nos reunimos en el plano espiritual. Recibimos nuestras misiones y esperamos el momento exacto en que las manecillas marcaran la medianoche. Una vez que esto sucedió, algunos viajamos solos, otros en grupos de 3 o 5, dependiendo del nivel de protección de la víctima. Sabíamos que hogares tenían padres que oraban y cuáles estaban espiritualmente desprotegidos. Observamos durante semanas, a veces meses, antes de tomar medidas. Todavía recuerdo mi primera misión. Era nueva en esta especialidad, ya que anteriormente trabajé en bloqueo de bodas. La líder de mi aquelarre, una mujer de más de 40 años en la oscuridad, me llevó a una casa para mostrarme cómo funcionaba todo. Era una familia de 5 personas, con 3 hijos. Su madre asistía a la iglesia todos los domingos y miércoles. Su padre trabajaba en un banco y se consideraba cristiano. Parecían una familia normal y bendecida, bonitos muebles, coche nuevo, comida en la mesa. Pero nos asignaron destruir el destino del hijo mayor, porque nuestros clientes, impulsados por la envidia, pagaron por el servicio. Llegamos a la casa exactamente a medianoche. En el plano espiritual, atravesamos paredes como si estuvieran hechas de aire. Las puertas de seguridad no nos detuvieron. Las puertas cerradas eran como pasillos abiertos. Los padres dormían tranquilamente en la habitación. El padre roncaba, la madre se volvía hacia el otro lado. No tenían idea de que estábamos allí, en la habitación, evaluando cada detalle del ambiente. Sin embargo, cuando entramos a la habitación de los niños, sucedió algo que nunca olvidé, algo que empezó a sembrar las primeras dudas sobre lo que estaba haciendo. No pudimos acercarnos a la hija menor. Tenía solo 4 años y dormía en una cama cerca de la ventana. Había una luz a su alrededor, no una luz física que los ojos humanos pudieran ver, sino un fuego espiritual. Brillaba con tal intensidad que, incluso en el plano de oscuridad, necesitábamos proteger nuestros ojos. El calor era insoportable. Cuando intentábamos acercarnos era como entrar en un horno que se calentaba a cada paso.
Nos retiramos inmediatamente, con nuestros cuerpos espirituales quemados. Mi líder estaba furioso. Dijo que la madre debe ser de esas mujeres que cubren a sus hijos antes de acostarlos. Pero los otros dos, el hijo del medio y el mayor, quedaron completamente desprotegidos. No había cobertura, ni fuego, ni ángel guardián visible. Solo niños dormidos, vulnerables y expuestos. Esa noche realizamos nuestro trabajo con el mayor. Plantamos semillas de fracaso en tu mente. Le susurramos al oído que no valía nada, que nunca sería nadie, que su vida estaba condenada al fracaso. Marcamos tus finanzas para que el dinero siempre se te escape de las manos. Enviamos espíritus de confusión para interrumpir tus estudios, lo que significa que incluso cuando te esforzaste, no pudiste recordar nada. 5 años después, regresé para ver cómo estaba esa familia, después de decenas de otras misiones. El hijo mayor había abandonado la escuela. Estaba desempleado, era adicto al alcohol y vivía en el salón de sus padres, sin rumbo fijo. Sus padres se preguntaban todo el tiempo, ¿qué le pasó? Los médicos no pudieron encontrar nada malo. Los pastores ofrecieron oraciones genéricas que no resolvieron nada. No tenían idea de que el problema empezó en una sola noche, mientras dormían. La hija menor, a la que no podíamos tocar, destacaba en todo. Ganó becas, estaba sana, feliz y protegida. La diferencia entre los dos no estaba en la inteligencia ni en las oportunidades, sino en la cobertura espiritual. A lo largo de 25 años, he visto este patrón repetirse cientos de veces. Algunos niños estaban protegidos por un fuego invisible. La mayoría no lo hace. Ahora te voy a contar exactamente lo que hicimos y cómo puedes evitar que esto suceda en tu casa. Lo primero que hicimos con los niños a medianoche fue lo que llamamos escaneo de destino. Antes de tocar a un niño, antes de realizar cualquier ritual o plantar cualquier semilla, lo examinábamos. Analizamos su plan espiritual, vimos lo que Dios tenía planeado para su vida. Identificamos sus dones, talentos y bendiciones reservados para ella. Nos dimos cuenta de su potencial de riqueza, ministerio, influencia e impacto. Y luego atacamos según lo que encontramos. Cuanto más brillante sea el objetivo, más valioso será el objetivo. Cuanto mayor es el potencial, más esfuerzo dedicamos a destruirlo. Este proceso de escaneo podría requerir varias visitas. Observamos, analizamos y registramos todo en el plano espiritual. Luego informamos a nuestros líderes y recibimos instrucciones específicas sobre qué destruir y cómo hacerlo. Les voy a hablar de un niño llamado Chuku. Familia desde que nacieron las niñas, era una mujer de corazón amargado. Vio brillar a Amara y sintió que la envidia le devoraba el alma. No podía soportar la idea de que esta niña, la hija de otra persona, tuviera un futuro tan prometedor mientras sus propios hijos luchaban por destacar. Un día, buscó a una de nuestras sacerdotisas más poderosas y pagó un alto precio, no solo en dinero, sino en sacrificios personales, para que lleváramos a cabo un ritual de intercambio de destino. La operación fue meticulosa. Primero, identificamos los puntos de anclaje espiritual de las dos hermanas, los momentos exactos de su nacimiento, los nombres que les dieron sus padres, las primeras palabras que escucharon, los objetos que tocaron en los primeros días de sus vidas. Cada detalle fue una clave que nos permitió acceder a sus esencias espirituales. Luego, preparamos el altar con elementos específicos, mechones de sus cabellos, tierra de los lugares donde habían puesto el pie por primera vez y un espejo roto, símbolo de la fragmentación de sus identidades. La sacerdotisa invocó a los espíritus encargados de distribuir los regalos y, bajo la luz de velas negras, pronunció las palabras que sellarían el intercambio. En el plano espiritual, vimos las líneas del destino de las dos niñas entrelazadas como hilos de una red. La luz dorada que rodeaba a Amara, señal de su unción, comenzó a liberarse, mientras una niebla oscura, casi viscosa, se apoderaba de Adaisy. La operación duró 3 noches. En el primero, transferimos la inteligencia de Amara a Adaisy. En el segundo, cambiamos su belleza interior, ese aura que atraía a la gente, por la timidez y la inseguridad que antes eran de su hermana. La tercera noche, reorientamos las oportunidades que le esperaban a Amara, las puertas que se le abrirían,
las conexiones que la llevarían al éxito, los recursos que fluirían hacia ella. Todo esto se desvió hacia Daisy, mientras que Amara recibió a cambio un espíritu de mediocridad, de fracaso crónico, de oportunidades perdidas. Los efectos fueron inmediatos. Amara, que solía ser la mejor de su clase, comenzó a obtener calificaciones promedio. Sus profesores, que anteriormente habían elogiado su creatividad, comenzaron a decir que no se esforzó lo suficiente. Sus amigos, una vez atraídos por su energía, comenzaron a ignorarla. Mientras tanto, a Daisy, que antes apenas podía seguir el ritmo de clase, empezó a sobresalir. Su letra, antes descuidada, se volvió elegante. Su voz, antes temblorosa, ganó confianza. La gente empezó a buscarla en busca de consejo, como si siempre hubieran visto algo especial en ella. La vecina que había pagado por el ritual observaba todo con una sonrisa de satisfacción, sin sospechar nunca el precio que su alma pagaría por aquel acto. Pero hay una ley espiritual que muchos ignoran: todo lo robado en el reino de las tinieblas está marcado para la destrucción. La belleza que recibió a Daisy no era suya, fue prestada, y lo prestado siempre cobra intereses. A los 16 años empezó a tener pesadillas constantes. Soñó con una sombra que la perseguía y le decía: esto no es tuyo. No te lo mereces. Su salud se deterioró. Unos dolores de cabeza insoportables la dejaron postrada en cama durante días. Su cuerpo, una vez sano, comenzó a debilitarse. Mientras tanto, Amara, a pesar de todas las dificultades, desarrolló una resiliencia que no habíamos previsto. Comenzó a orar en secreto, sin comprender por qué sentía una necesidad tan fuerte de buscar a Dios. Su abuela, que era una mujer de oración, comenzó a interceder por ella sin saber lo que había pasado. Años más tarde, cuando ambos teníamos 22 años, el destino que habíamos intentado manipular se revirtió de forma sobrenatural. A Daisy, que se había convertido en una joven prometedora, sufrió un accidente automovilístico que la dejó con lesiones permanentes. Su memoria se vio afectada y nunca pudo recuperar la inteligencia que le había sido dada artificialmente. Su belleza, una vez radiante, se volvió pálida y sin vida. Mientras tanto, Amara, que había pasado años luchando contra sentimientos de fracaso, recibió una invitación inesperada, una beca para una universidad en el extranjero. Se graduó con honores, se casó con un hombre temeroso de Dios y hoy dirige una organización que ayuda a jóvenes vulnerables. ¿Qué pasó? La oración rompe las maldiciones. La intercesión desmantela las operaciones espirituales. La abuela de Amara, sin saberlo, había creado un escudo a su alrededor con sus oraciones diarias. Y cuando Amara comenzó a buscar a Dios por su cuenta, el Señor le devolvió lo que le había robado. Joel 2:25 dice: os restituiré los años que fueron consumidos por la langosta, el revoltón, el pulgón y la oruga. Esto no es solo una promesa, es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Cuando oras por tus hijos, no solo estás pidiendo bendiciones. Estás reclamando lo que por derecho les pertenece. Estás rompiendo las cadenas que intentan atarte. Estás activando el poder de Dios para deshacer lo que el enemigo ha planeado. Ahora quiero que hagas algo práctico. Toma una hoja de papel y escribe el nombre de cada uno de tus hijos o de los niños que Dios ha puesto a tu cuidado. Al lado de cada nombre, escriba: reclamo el destino original de nombre. Rompo todo intercambio de destino hecho contra el /ella. Declaro que lo robado será restaurado 7 veces, en el nombre de Jesús. Luego, quema este papel en un lugar seguro, como acto simbólico de entrega al Señor. Esto no es misticismo, es autoridad espiritual. Cuando declaras algo como esto, estás activando el poder de Dios para revertir lo que se hizo en secreto. Pero hay un detalle crucial: el cambio de destino no le sucede solo a los niños. También se puede hacer contra adultos. He visto casos de emprendedores que perdieron su negocio porque alguien pagó para que sus ideas fueran transferidas a un competidor. He visto pastores que repentinamente perdieron su unción porque un enemigo realizó un ritual para desviar su llamado. He visto parejas que, después de años de armonía, comenzaron a destruirse porque alguien celoso pagó para que la paz de su hogar se la entregara a otra persona.
El enemigo no tiene límites. No respeta edad, posición o estatus. Pero hay una verdad que no quiere que sepas: tienes más poder que él. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esto no es una sugerencia, es una orden. Cuando te levantas con fe, cuando declaras la palabra de Dios, cuando oras con autoridad, el enemigo tiene que retirarse. Por eso hoy te desafío: no vivas más como una víctima. No aceptes que lo que te robaron a ti o a tus seres queridos quede perdido. Dios no es un Dios de deudas impagas. Él es el Dios que restaura, que multiplica, que recompensa. Pero Él espera que usted haga su parte. Orar. Declarar. Afirmar. Y cuando lo hagas, prepárate, porque el Señor comenzará a mover montañas para devolverte lo que te pertenece. Durante años. Alguien en quien los padres confiaban plenamente, un vecino, un amigo de la familia, era, de hecho, una bruja. No un simple practicante de lo oculto, sino alguien que operaba con un propósito específico: desviar destinos. Tenía una hija de la misma edad que los gemelos, una joven llamada Chisom, que fracasaba en el colegio, no tenía perspectivas y parecía condenada a una vida mediocre. Esta mujer envidiaba el brillante futuro de Amara. Más que eso, quería transferir este futuro a su propia hija. Una noche, cuando los padres de los gemelos estaban fuera para asistir a un funeral, la hechicera tomó medidas. A medianoche invadió el baño de las niñas, pronunció palabras antiguas en un idioma olvidado y comenzó el ritual del intercambio de destinos. Con gestos precisos, le quitó a Amara el brillo que la hacía destacar, su facilidad para los estudios, su favor con sus profesores, su capacidad para retener conocimientos, la admiración de sus colegas e incluso su claridad de pensamiento. Todo lo que hacía especial a Amara fue transferido a Chisom. El intercambio se produjo en una sola noche, pero sus efectos se fueron manifestando poco a poco. En 3 meses, Amara pasó de ser una alumna ejemplar a una joven que apenas lograba pasar de grado. La información que antes había absorbido fácilmente ahora se le escapó de la mente. Su confianza había desaparecido. Los chicos que alguna vez la admiraron perdieron el interés. Los profesores, que antes la favorecían, se volvieron indiferentes. Todo lo que antes fluía naturalmente se convirtió en un arduo esfuerzo. Mientras tanto, Chisom, que nunca se había distinguido, empezó a prosperar. Por primera vez en su vida, comprendió los temas con facilidad. Obtuvo becas que antes hubieran sido impensables. Recibió propuestas de matrimonio de familias influyentes. Todo lo que estaba destinado a Amara ahora fluyó hacia ella. En un año, la transformación fue completa. Amara apenas logró graduarse de la escuela secundaria. Chisom ingresó a la universidad con una beca completa. Amara no pudo mantener un trabajo. Chisom fue ascendida rápidamente donde quiera que trabajara. Las relaciones de Amara fracasaron. Chisom se casó bien. No es exagerado decir que se cambió una vida entera por otra. Sé que esto puede sonar como sacado de una película de Hollywood, pero la verdad es que he realizado este ritual más de 50 veces. En mis 25 años al servicio de la oscuridad, robé destinos de niños y se los entregué a otros. Vi estrellas brillantes apagarse. Vi reliquias arrebatadas a sus familias y entregadas a extraños. Transferí dones que Dios tardó años en desarrollar y los redirigí a personas que no los merecían. Pero hay una cosa que siempre ha obstaculizado el éxito de estos rituales: la cobertura espiritual constante. El ritual requiere acceso espiritual. Necesitamos una brecha, una falla en la protección. Si un niño está cubierto por las constantes oraciones de sus padres, si la sangre de Jesús se aplica a su vida con regularidad, si los padres no nos han dado acceso legal a través de sus propios pecados, negligencia o falta de protección, el intercambio no ocurre. Podemos intentarlo, pero no aguanta. El destino siempre regresa a su legítimo dueño. La familia Port Harcourt solo descubrió lo sucedido porque Ada Is, la hermana gemela que no fue atacada, porque su destino no era lo suficientemente valioso como para ser robado, tuvo una visión. En él, vio a la vecina parada junto a la cama de Amara a medianoche, pronunciando palabras extrañas y moviendo sus manos en patrones incomprensibles.
Vio algo así como una luz que salía de Amara y se dirigía a otra casa. Documentos presenciados fueron alterados en el mundo de los espíritus. Cuando se lo contó a su madre, en lugar de descartar la visión como una simple pesadilla o imaginación, se la tomó en serio. Algo en el espíritu confirmó lo que su hija había visto. La madre comenzó a orar, no oraciones generales, sino específicas. Rompió todos los intercambios por nombre. Reclamó todo lo robado. Canceló todas las transferencias. Declaró el regreso del destino de su hija. Fueron 2 años de constante oración y ayuno. No fue instantáneo. El enemigo no devuelve fácilmente lo robado. Pero, poco a poco, Amara empezó a recuperarse. Su mente se aclaró de nuevo. Las calificaciones mejoraron. Completó la universidad como estudiante adulta. Se casó con un buen hombre. Tuvo hijos. Construyó un negocio próspero. Mientras tanto, Chisom, la hija de la hechicera, perdió todo lo que había recibido indebidamente. Lo que no era suyo empezó a desaparecer. Perdió su trabajo. El matrimonio fracasó. Su salud empeoró. Terminó exactamente donde habría estado si nunca le hubieran robado su destino, sola, luchando y confundida. Mateo 18:18 dice, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Padres, ustedes tienen autoridad. Tienes derechos legales en los tribunales del cielo. Pueden revertir cualquier intercambio, recuperar cualquier destino robado. Pero necesitan usar esa autoridad. Necesitan ejercer sus derechos. Necesitan orar de manera específica y persistente. Hay algo que necesito confesar. Cada vez que comparto historias como las de Amara y Adaís, algo se revuelve dentro de mí, culpa, arrepentimiento, vergüenza. Porque fui yo quien realizó estos intercambios con niños de otras familias. Yo era quien robaba destinos a medianoche mientras las familias dormían. Yo fui quien transfirió los regalos por los que los padres habían orado y que Dios había dado. Ahora que Jesús me ha liberado, ahora que sé la verdad, veo el daño que he hecho. Veo las vidas que destruí. Veo los destinos que robé. Y quiero deshacer cada uno de ellos. Por eso hablo. Por eso expongo estas estrategias. Por eso enseño a los padres a proteger a sus hijos. Y es por eso que quiero presentarles algo llamado Protocolo de 21 días de quebrantamiento. Es un sistema completo para identificar y destruir los 7 ataques principales del enemigo contra los cristianos y sus hijos, los mismos que usé cuando operaba en la oscuridad. Estas 7 incursiones incluyen: 1. Robo del destino, como en el caso de Amara. 2. Bloqueo financiero, impedir que llegue la provisión de Dios. 3. Destruir matrimonios, sabotear las relaciones incluso antes de que comiencen. 4. Ataques a la salud, enfermedades crónicas e inexplicables. 5. Opresión mental, ansiedad, depresión, pensamientos de muerte. 6. Ceguera espiritual, impedir que una persona reconozca la voz de Dios. 7. Maldiciones generacionales, patrones de fracaso que se repiten en la familia. Este protocolo fue desarrollado por creyentes que entienden la guerra espiritual en su esencia. Son personas que estudiaron las operaciones de la oscuridad y crearon oraciones y acciones específicas para anularlas. Yo mismo seguí este protocolo después de mi liberación. Fue una parte fundamental de mi proceso de curación. Me ayudó a reconocer y frenar cada ataque que había lanzado a otros, incluidos los niños a los que ataqué. Si la abuela de Choco y Mecha hubiera conocido este protocolo, habría sabido exactamente qué orar desde el primer día. No habrían hecho falta 2 meses para descubrir que la medianoche era la hora crítica. Si los padres de Amara y Adaís hubieran pasado por estos 21 días previos al ataque, el destino de Amara habría estado sellado y el intercambio nunca se habría producido. El enlace está en la descripción. No esperes. No lo pospongas. No asuma que sus hijos están a salvo solo porque van a la iglesia o porque usted ha orado por ellos una vez. Cada noche que sus hijos no están cubiertos es una noche en la que el enemigo puede acceder. Cada noche donde no hay una protección específica es una puerta abierta.
Si sientes que a tu hijo le han robado algo, si alguna vez fue brillante y de repente dejó de hacerlo, si las cosas fluían y ahora todo está bloqueado, escribe en los comentarios, lo reclamo. Esperanza porque no sabes que la batalla es espiritual. Hay una madre que llora en silencio creyendo haber fracasado, sin darse cuenta de que el enemigo actuó mientras ella dormía. Hay un pastor que ora por liberación, pero no sabe que necesita una estrategia, no solo fe. Hay un joven que dejó de soñar porque algo dentro de él estaba programado para sabotear cada victoria. Si esta enseñanza arroja luz sobre algo que no viste antes, no te lo guardes. No esperes a que alguien más lo haga por ti. Obtenga el enlace a este video ahora y envíelo a 3 personas que necesiten escucharlo. No es coincidencia que estés mirando ahora mismo. No es casualidad que estas palabras te lleguen. Es un llamado. Es una citación. Es el Espíritu de Dios que dice, ahora que lo sabes, ya no puedes permanecer en silencio. La cuarta cosa que el enemigo busca hacer a medianoche es lo que llamamos robo de identidad espiritual. No se trata de documentos falsos ni de fraude bancario. Estamos hablando de algo mucho más profundo, la falsificación de la esencia de quien es tu hijo. El diablo no puede crear nada nuevo, por eso copia, distorsiona e imita. Toma el propósito original de Dios para la vida y lo reemplaza con una versión falsa, una identidad robada. Es como si tomara una fotografía perfecta y la cubriera con un negativo distorsionado, hasta que la persona ya no se reconoce a sí misma. ¿Alguna vez has visto a un niño que nació con un don claro, un talento para la música, una mente brillante para la ciencia, un corazón lleno de compasión, y de repente ese don parece haber sido borrado? No es pereza. No es falta de oportunidades. Es robo de identidad. El enemigo siembra dudas, no eres lo suficientemente bueno. Esto no es para ti. Dios no te llamó para hacer esto. Y, poco a poco, el niño empieza a creer la mentira. Cambia el llamado de Dios por una versión barata, una imitación de lo que debería ser. Un músico que deja de tocar porque no puede hacerlo. Un estudiante brillante que abandona la universidad porque no es lo suficientemente inteligente. Un joven lleno de amor que se cierra porque a nadie le importa. Pero el robo va más allá de los regalos. Afecta la percepción del valor en sí. Una niña que fue criada para ser mujer de Dios, pero que, a los 15 años, comienza a vestirse provocativamente, a buscar validación en los lugares equivocados, a sentirse vacía por dentro. Un niño que nació para liderar, pero que se vuelve agresivo, rebelde, sin rumbo. No es solo una fase. No es una cuestión de edad. Se trata de una identidad falsa que se les está implantando, una máscara que el enemigo les coloca en la cara mientras duermen. ¿Y lo peor? Muchas veces los padres ni siquiera se dan cuenta. Ven los signos, pero los atribuyen a hormonas, a influencias externas, a problemas de personalidad. No comprenden que mientras sus hijos dormían se intercambió algo. Algo fue robado. Algo fue falso. Y ahora ese niño ya no es el mismo. Está viviendo una versión editada, una copia pirateada de lo que Dios quiso. Pero aquí está la buena noticia, lo robado se puede recuperar. Lo que ha sido falsificado puede restaurarse. Dios no solo nos da autoridad para arrancar de raíz lo plantado, sino también para reescribir lo borrado. En Joel 2:25, Él dice, os devolveré los años que fueron devorados por la langosta. No es solo una promesa de solucionarlo. Es una declaración de que Dios puede tomar lo que ha sido destruido y hacer algo aún mejor. Conocí a un joven llamado Daniel. Desde pequeño tuvo amor por la palabra de Dios. Memorizaba versículos, hablaba de Jesús con una pasión contagiosa, soñaba con ser misionero. Pero a los 12 años algo cambió. Empezó a dudar de todo. ¿Existe realmente Dios? ¿No es la Biblia solo un libro de historias? Dejó de orar. Dejó de leer la Biblia. Dejó de hablar de fe. Sus padres estaban desesperados. Lo llevaron a psicólogos, intentaron hablar e incluso lo inscribieron en un campamento cristiano. Nada funcionó. Hasta que una noche su madre tuvo un sueño. En el sueño, vio a un hombre parado junto a la cama de Daniel, susurrándole al oído.
Cuando despertó, supo que no era solo un sueño. Fue una revelación. Comenzó a orar de una manera específica. No solo Dios, bendice a mi hijo, sino rompo cada mentira plantada en la mente de Daniel. Cancelo cada duda, cada incredulidad, cada semilla de incredulidad. Declaro que la identidad original de Daniel está restaurada. Él es un hijo de Dios, lleno de fe, lleno de propósito. Ordeno que toda voz extraña sea silenciada y que la voz de Dios sea la única que escuche. Al cabo de 3 semanas, Daniel empezó a cambiar. Volvió a coger la Biblia. Comenzó a orar espontáneamente. Volvió a hablar de Jesús con la misma pasión de antes. Sus padres no entendían cómo, pero sabían que algo sobrenatural había sucedido. Lo que el enemigo intentó robar, la identidad espiritual de Daniel, fue recuperado mediante el poder de la oración estratégica. Si tu hijo alguna vez estuvo lleno de fe y ahora duda, si alguna vez tuvo un sueño y ahora ya no cree en él, si alguna vez tuvo un corazón puro y ahora está lleno de amargura, no aceptes esto como algo normal. No lo es. Es un robo. Y tienes la autoridad para recuperar lo que te quitaron. No es necesario esperar a que un pastor ore. No necesitas una reunión especial. Puede hacer esto esta noche mientras su hijo duerme. Párate junto a su cama, coloca tu mano sobre su cabeza y declara, rompo toda falsificación. Cancelo cada mentira. Restauro el nombre de tu hijo, a su identidad original. Declaro que él es para quien Dios lo creó. Ninguna voz extraña tiene autoridad sobre él. No quedarán semillas de duda, miedo o rebelión. Ordeno que todo lo que fue robado sea devuelto ahora, en el nombre de Jesús. Y no te detengas ahí. Ataca al enemigo donde es más vulnerable, su propia estrategia. Si plantó algo a medianoche, reza a medianoche. Si susurró mentiras, declara la verdad. Si te robó tu identidad, restáurala con la palabra de Dios. Recuerde, el diablo no tiene poder creativo. Solo puede distorsionar lo que Dios ya ha hecho. Pero tenéis el poder del Espíritu Santo, que es capaz de deshacer toda obra de las tinieblas y sacar a la luz lo planeado desde la fundación del mundo. Si tu hijo está viviendo una versión falsa de sí mismo, si sientes que algo cambió mientras dormía, escribe en los comentarios, restauro la identidad de mi hijo. Y prepárate. Porque cuando empiezas a operar en esta dimensión, las cosas empiezan a cambiar. No solo en el espíritu, sino en lo natural. No solo en la mente, sino también en el comportamiento. No solo en el futuro, sino en el presente. Porque Dios no solo está restaurando lo que se perdió. Está reescribiendo la historia. Y esa historia comienza contigo. Vive en sus rutinas diarias, el enemigo está trabajando en secreto. Mientras usted se preocupa por las facturas, la escuela o el trabajo, las fuerzas espirituales actúan en la oscuridad, reprogramando el futuro de sus hijos. Pero hoy recibiste una llave. Una llave que abre puertas que estaban cerradas, que rompe cadenas que parecían irrompibles. Ya no estás en la oscuridad. Sabes lo que está pasando. Y saber es el primer paso para actuar. Estos ataques no son aleatorios. Son estratégicos. Se dirigen a niños con un propósito, niños con dones, niños que llevan una unción especial. Porque el enemigo sabe que si logra desviar una vida de esta manera, no solo le está robando a un individuo, sino que está debilitando a toda una generación. Pero Dios también tiene una estrategia. Y su estrategia comienza con padres vigilantes, con madres que no se conforman con lo que ven, con familias que se levantan y dicen, ya basta. Esto termina aquí. La iniciación en aquelarres no es solo una posesión. No es algo que se pueda resolver con una oración genérica o un ayuno de 3 días. Es un contrato espiritual. Es una adhesión forzada a un sistema de oscuridad. Y al igual que un contrato en el mundo natural, solo puede ser nulo cuando alguien con autoridad lo declara nulo. Esa autoridad está en ti. Es en el nombre de Jesús. Es en la palabra que se habla con fe. Cuando declaras, cancelo toda iniciación del aquelarre sobre mi hijo, no estás simplemente diciendo palabras al viento. Estás activando un mecanismo espiritual que obliga a la oscuridad a obedecer.
Pero no basta con declararlo. Es necesario actuar. Es necesario monitorear. Es necesario cubrir a vuestros hijos con la oración, con la palabra, con el ayuno. Necesitan que se les enseñe quiénes son en Cristo para que no sean engañados por voces que susurran mentiras en sus sueños. Es necesario crear un ambiente en el hogar donde la presencia de Dios sea tan fuerte que la oscuridad no tenga espacio para infiltrarse. Porque el enemigo no se rinde fácilmente. Él regresa. Lo intenta de nuevo. Busca lagunas. Pero cuando sois firmes, cuando estáis atentos, cuando no negociáis con el pecado y no cedéis al diablo, él no puede vencer. Y si estás leyendo esto y reconociendo señales en tu hijo, el agotamiento inexplicable, las pesadillas recurrentes, el cambio repentino de comportamiento, las marcas en el cuerpo que no tienen explicación, no esperes. No creas que es cuestión de edad o que pasará. El tiempo es un factor crítico. Cuanto antes actúes, más fácil será romper las cadenas. Cuanto más lo pospongas, más arraigado se volverá el problema. Dios no quiere que vivas con miedo. Él quiere que vivas con autoridad. Y esa autoridad comienza cuando decides ya no ser una víctima, sino un guerrero. Recuerda a Ovina. Fue marcado, registrado, iniciado. Pero una sola oración de cancelación, pronunciada con autoridad, lo cambió todo. Lo que estaba escrito en los libros de las tinieblas fue roto. Lo que estaba sellado se rompió. Lo que parecía permanente se deshizo. Y hoy, no es solo un hombre libre, es un líder que utiliza el mismo don que el enemigo intentó robar para liberar a otros. Este es el cambio de Dios. Esta es su justicia. Esta es su promesa, lo que el enemigo pretendía para mal, él lo convierte en bien. Entonces, si sientes que algo no está bien, si algo en tu espíritu te dice que es hora de actuar, no lo ignores. No espere una señal más grande. El mero hecho de que estés leyendo esto ahora es la señal. Dios te está dando conocimiento, y el conocimiento es poder. Úselo. Levantarse. Hablar. Orar. Rápido. Declarar. Rompe las cadenas. Restaurar el destino. Y cuando lo haga, no solo su hijo será libre, sino que toda su familia se verá afectada. Y no solo tu familia, sino tu iglesia, tu comunidad, tu ciudad. Porque una vida liberada tiene el poder de liberar a otros. Estas 4 estrategias, escaneo del destino, cambio de destino, implantación espiritual e iniciación del aquelarre, son reales. Están sucediendo ahora. Pero la buena noticia es que Dios ya ganó. Ya pagó el precio. Ya ha quebrantado el poder del enemigo. Y Él te eligió para que fueras el instrumento de esta victoria en la vida de tus hijos. Así que no te rindas. No te conformes. No aceptes menos que la plenitud de lo que Dios tiene para tu familia. Porque el mismo Dios que abrió los ojos de Ovina, que rompió el contrato de las tinieblas, que le restauró su don, es el mismo Dios que hoy está con vosotros. Y cuando te levantes con fe, cuando declares con autoridad, cuando actúes con valentía, verás la mano de Dios moverse. Verás cadenas rompiéndose. Verás que los destinos se están restaurando. Verás vidas transformadas. Porque esta no es solo una batalla espiritual, es una batalla por el futuro. Y el futuro pertenece a Dios. Nombre. Y esta victoria no es solo para hoy, sino para todas las generaciones venideras. Cuando oras así, con fe y autoridad, sucede algo sobrenatural. Las puertas que estaban abiertas al enemigo se cierran. Los cimientos de la maldición se tambalean. Las fortalezas que se han construido a lo largo de años comienzan a desmoronarse. Porque la oración no es solo una petición, es un decreto. Y cuando decretas algo en el nombre de Jesús, los cielos se mueven para cumplirlo. Pero no basta con orar una vez y olvidar. La protección espiritual es como un escudo que hay que mantener. Si bajas la guardia, el enemigo encuentra una oportunidad. Si no logra cubrir a sus hijos, él intentará infiltrarse en usted. Por lo tanto, esta oración no es un evento aislado, es un estilo de vida. Es la decisión de no dejar que la noche sea dominada por el silencio, sino por la voz de Dios. Recuerda,
el diablo no se toma vacaciones. No descansa. No se cansa nunca de intentar robar, matar y destruir. Pero tampoco puedes cansarte de luchar. No puedes conformarte. Porque cada vez que oras, cada vez que declaras, cada vez que te levantas con fe, estás construyendo un muro de fuego alrededor de aquellos que Dios te ha confiado. Y cuando el enemigo llegue, y vendrá, encontrará resistencia. Encontrará la presencia de Dios. Encontrará ángeles en posición de batalla. Porque no estás luchando solo. Estás luchando junto al Dios que nunca pierde una batalla. Del Dios que ya venció en la cruz. Del Dios que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Así que no esperes hasta que suceda algo malo para empezar a orar. No esperes hasta que tus hijos enfrenten problemas para cubrirlos con la sangre de Jesús. Empiece ahora. Hoy. Ahora mismo. Porque la mejor defensa es un ataque espiritual constante. La mejor protección es una vida de oración ininterrumpida. Y cuando lo hagas, verás la diferencia. Verás a tus hijos crecer libres de malas influencias. Verás tus sueños hechos realidad. Verás que tus vidas se alinean con el propósito de Dios. Porque cuando tú cubres, Dios actúa. Cuando oras, Dios responde. Cuando decretas, Dios lo cumple. Ahora levántate. No con miedo, sino con fe. No con duda, sino con autoridad. Porque no eres solo un padre, una madre, un guardián, eres un guerrero en el ejército de Dios. Y su campo de batalla son las vidas de aquellos a quienes ha puesto bajo su cuidado. Luego declara una vez más, por la sangre de Jesús, mis hijos están protegidos. Por la autoridad del nombre de Jesús, ningún daño les vendrá. Por la fe que tengo en mi Dios, vivirán para cumplir el destino que Él ha preparado. Y ningún poder de las tinieblas prevalecerá contra ellos. Porque esa es la verdad. Y la verdad es tu arma más poderosa. Porque, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si rezaste esta oración conmigo, algo ya se ha movido en el mundo espiritual. Tus hijos no son los mismos que hace 10 minutos. El acceso enemigo estaba restringido. Los derechos legales fueron cancelados. Se cerraron puertas, se levantaron muros. Pero necesito decirles algo fundamental. Esta no es una oración de una sola vez. No es algo que haces y luego olvidas. Es un estilo de vida. Es un compromiso. Es algo que debes mantener. Debes seguir cubriendo a tus hijos, especialmente a medianoche. Mira este canal para recibir revelaciones que te ayudarán a proteger a tu familia y caminar en completa victoria sobre toda obra de las tinieblas. Seguiré exponiendo. Seguiré enseñando. Continuaré mostrándote cómo volverte intocable. Ahora déjame darte algunos pasos prácticos que puedes comenzar a aplicar hoy. Primero, ora todas las noches antes de que tus hijos se vayan a dormir. Di, Señor, esconde a mis hijos bajo la sombra de tus alas. Haz que su destino sea invisible para el enemigo. Cúbrelos de tal manera que cuando el enemigo barre, solo verán la luz. Hazlo parte de tu rutina nocturna. Tarda 30 segundos. Protege durante horas. Segundo, cada semana, preferiblemente el domingo por la noche, declara en voz alta en tu casa, recupero todo lo que pertenece a mis hijos. Nada de lo que fue robado quedará como robo. Todo lo que fue transferido debe regresar. Las bendiciones encontrarán a sus legítimos dueños. Deja que las paredes escuchen. Deja que la atmósfera lo absorba. Que el mundo espiritual se registre para la implantación espiritual. Tercero, haz una limpieza mensual el primer día de cada mes. Di, rompo todo lo que no es de mis hijos. Lo que está plantado, lo arranco. Lo que está programado, lo cancelo. Lo que está arreglado, lo destruyo. Imponga las manos sobre sus hijos cuando oren. Toca su cabeza. Toca el corazón. Deja que el poder fluya a través del contacto físico. Cuarto, si sospechas que tu hijo ha sido iniciado en un pacto, no intentes ocuparte tú solo de las oraciones genéricas. Busque un ministro que entienda específicamente los convenios y sepa cómo romperlos. Alguien que conozca la diferencia entre posesión y filiación.
Alguien que pueda manejar el historial, no solo los síntomas. Es posible que la versión estándar no sea suficiente. Necesita oraciones específicas para romper el pacto con alguien que tenga autoridad en esta área. Y por último, pero no menos importante, te reto a que pongas tu alarma a medianoche. Incluso si no puedes despertarte todas las noches, comprométete a hacerlo al menos 2 veces por semana. De 12 a 13 horas. Solo 13 minutos. Entra en la habitación de tus hijos, párate junto a su cama, ora por el futuro, por protección, por el destino. Hazle saber al enemigo que esta casa tiene un vigilante. Hazle saber al reino de las tinieblas que estos niños te tienen cubierto. El enemigo tiene un horario. Él sabe cuándo atacar. Sabe cuándo las defensas están bajas. Ya sabes cuándo el acceso es más fácil. También necesitamos un horario. Ahora quiero que hagas una última declaración en los comentarios. Mis hijos están a salvo a medianoche. Escribe estas palabras. Vea lo que Dios ya ha hecho hoy. Que tu declaración sea un testimonio en este espacio digital. Cuando otros padres vean sus comentarios, su fe también aumentará. Cuando vea cientos de declaraciones, sabrá que no está solo. Estamos formando un ejército de padres que tienen a sus hijos cubiertos. Antes de terminar, debo recordarles que este no es solo un video de YouTube. Es un movimiento. Cada padre que se despierta a medianoche para orar se está uniendo a un ejército espiritual. Toda madre que cubre a sus hijos está luchando contra el reino de las tinieblas. Todo padre que asume la autoridad está cerrando puertas que estaban abiertas de par en par. Los abuelos que interceden están cambiando trayectorias generacionales. Pasé 25 años atacando a niños. Sabía cuáles estaban cubiertas y cuáles no. Pude identificar en segundos si tenía acceso o no. Sabía qué padres oraban y cuáles simplemente asumían que sus hijos estaban automáticamente a salvo porque iban a la iglesia. Hoy dedico mis días a exponer todo lo que he hecho para que puedas proteger lo que Dios te ha confiado. Sus hijos no son nuestros estudiantes. No son errores. No son comunes. Tienen destino. Han estado llamando. Tienen propósitos que el enemigo desea desesperadamente destruir. Pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el poder de un padre que ora que el poder de 1000 brujas. Mayor es la sangre de Jesús que cualquier ritual realizado en la oscuridad. Cubre a tus hijos. Orar a medianoche. Toma autoridad. Haz declaraciones. Cerrar puertas. Construye muros. Y observa cómo el enemigo huye de tu hogar. Mi nombre es Ogasi Hijano. Fui segador del destino de los niños durante 25 años. Ataqué a cientos de niños. Robé decenas de destinos. Planté innumerables semillas de destrucción. Inicié a los más talentosos en nuestros aquelarres. Y os lo digo desde dentro, desde la experiencia, desde 25 años de operaciones exitosas, vuestros hijos no tienen por qué ser víctimas. Nunca más. Nunca más. No si rezas. No si los cubres. No si tomas autoridad. Dios lo bendiga. Protejan a sus familias. Cubre a tus hijos. Y nos vemos en la próxima revelación.